Hola a todos, hola a todas y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría teneros por aquí! Hoy estoy súper emocionado de hablar de un tema que sé que os encanta y que, honestamente, a mí también me fascina, la vida amorosa de nuestras estrellas favoritas. Y específicamente hoy vamos a sumergirnos en el mundo de una de las parejas más queridas y comentadas del momento, Serkan Ayolu y Ozge Gürel. Sí, amigos, bomba. El título lo dice todo. Romance confirmado, la pareja del momento. Y es que, sinceramente, ¿quién no adora a estos dos? Son guapos, talentosos y la química entre ellos en pantalla, y por lo que parece, también fuera de ella es palpable. Así que prepárense para un vídeo lleno de detalles, chismes, datos curiosos y, por supuesto, mucho amor. Vamos a repasar cómo se conocieron, cómo surgió el amor, y cómo han logrado mantener su relación en el ojo público. Vamos a desentrañar todos los secretos. Antes de que empecemos y para que no se me escape, no quiero dejar de recordaros que si aún no lo habéis hecho, os suscribáis al canal y activéis la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Cada semana hay nuevo contenido sobre vuestras series, actores y actrices favoritos. Es gratis y me ayuda un montón. Ahora sí, arranquemos. La historia de amor de Serkan Ayolu y Ozge Gürel es digna de una telenovela, y de las buenas. Todo comenzó en el set de rodaje de la serie Kiraz Mevsimi, Amor de temporada en español. Un título que les viene como anillo al dedo. Si recordáis la serie, Ozge interpretaba a Öykü, una joven soñadora que se enamora del apuesto Ayaz, interpretado por, adivinad. Exacto, Serkan Ayolu. Y aunque al principio sus personajes pasaron por altibajos, amores no correspondidos y malentendidos, al final, como suele ocurrir en las buenas historias, el amor triunfó. Pero ¿cómo pasó de la ficción a la realidad? Pues bien, la chispa entre Ozge y Serkan saltó durante las grabaciones de la serie. Los rumores comenzaron a circular por el set, pero nadie confirmaba nada. La química en pantalla era innegable, y los fans empezaron a soñar con que esa conexión fuera real. Y tachán. Los sueños se hicieron realidad. Poco a poco fueron compartiendo momentos juntos fuera del trabajo. Fotos en redes sociales, paseos románticos, escapadas, pequeñas pistas que confirmaban lo que muchos esperaban: estaban juntos. La noticia de su relación oficial llegó a los medios y a los fans como un rayo. La euforia fue total. Y es que ¿quién no ama una historia de amor que comienza en el trabajo, con dos personas que se enamoran mientras hacen lo que más les gusta? Es algo que todos anhelamos, ¿verdad? La magia de encontrar el amor donde menos te lo esperas, en medio de jornadas laborales, guiones y focos, es algo que nos hace creer en la posibilidad de un romance de ensueño. Una de las cosas que más admiro de esta pareja es cómo han sabido manejar su relación en el ojo público. Han sido discretos, pero a la vez han compartido momentos especiales con sus fans, mostrándonos un poco de su vida privada sin excederse. No son de esas parejas que están constantemente en primera plana, pero tampoco se esconden. Han encontrado un equilibrio perfecto entre mantener su privacidad y compartir su felicidad con el mundo. Y eso es de agradecer. En un mundo donde las redes sociales a menudo dictan la narrativa de las relaciones, Serkan y Ozge han logrado navegar este terreno con gracia y autenticidad. Saben cuándo compartir, cuándo guardar silencio y cuándo simplemente disfrutar de su amor lejos de las cámaras. A lo largo de los años, hemos sido testigos de su amor a través de las redes sociales. Han publicado fotos juntos, dedicándose mensajes románticos, y mostrando lo felices que son el uno con el otro. Y es que verlos juntos es un subidón de energía. Se nota que se quieren, que se respetan, y que se apoyan mutuamente. Es una relación sana y bonita. Sus publicaciones son como pequeñas ventanas a su mundo, donde podemos vislumbrar momentos de complicidad, risas y cariño. No se trata solo de posar para las fotos, sino de capturar la esencia de su conexión, de mostrar al mundo el amor que sienten el uno por el otro. Pero, ¿qué es lo que hace que esta pareja sea tan especial? Creo que además de su evidente atractivo físico y su éxito profesional, hay varios factores clave. En primer lugar, la complicidad que tienen. Se nota que se conocen a la perfección, que se entienden con una mirada, y que disfrutan mucho el uno del otro. Esa complicidad es algo que trasciende la pantalla, que se percibe en sus interacciones, en la forma en que se miran, en la manera en que se complementan. Es esa conexión especial que solo se encuentra cuando dos almas están destinadas a estar juntas.
En segundo lugar, el respeto mutuo. Han demostrado ser un apoyo constante, tanto en su vida personal como profesional. Se admiran y se impulsan a crecer. Y por último, la naturalidad con la que viven su amor. No intentan aparentar nada, son auténticos, y eso se transmite a través de la pantalla. La autenticidad es clave en cualquier relación, y en el caso de Serkan y Özge, se nota que no intentan ser algo que no son. Son ellos mismos con sus virtudes y sus defectos, y eso es lo que los hace tan cercanos y queridos por sus fans. Además de Kiraz Mepsimi, Serkan y Özge han colaborado en otros proyectos, lo que demuestra que no solo se aman, sino que también son compañeros de trabajo. Esta colaboración profesional es un claro indicador de su respeto y admiración mutua. Trabajar juntos no es fácil, pero ellos han demostrado que, cuando hay amor y profesionalismo, los resultados pueden ser aún más espectaculares. Esto, creo, fortalece aún más su relación. Trabajar juntos, compartir experiencias profesionales, y ver cómo el otro se desenvuelve en su ámbito, les ayuda a conocerse mejor y a entender sus necesidades. Esto fomenta una comprensión más profunda y una admiración mutua que va más allá de la relación personal. En cuanto a su vida personal, se sabe que les encanta viajar, disfrutar de la naturaleza, y pasar tiempo con sus amigos y familiares. Son personas sencillas con los pies en la tierra, que valoran las cosas importantes de la vida. Y eso, amigos, es algo que los hace aún más admirables. En un mundo lleno de glamour y excentricidades, ellos han sabido mantener la calma, la humildad y la conexión con la realidad. Su amor por los viajes, la naturaleza y la compañía de sus seres queridos es un reflejo de su espíritu aventurero y su deseo de disfrutar cada momento de la vida. Otro aspecto interesante de su relación es cómo han evolucionado juntos. Han crecido, han madurado, y han aprendido el uno del otro. Han superado obstáculos, han enfrentado desafíos, y han salido fortalecidos. Y eso, señoras y señores, es lo que hace que una relación perdure en el tiempo. El amor verdadero no es un cuento de hadas, sino un camino que se recorre juntos, con altibajos, con alegrías y tristezas. Y Serkan y Özge han demostrado que son capaces de recorrer ese camino juntos, apoyándose mutuamente y creciendo como personas y como pareja. Han demostrado que el amor con el tiempo se fortalece, se consolida y se transforma. Y llegamos al gran momento, la boda. Después de varios años de noviazgo, Serkan y Özge decidieron dar el gran paso. En el verano de 2022, se casaron en una ceremonia íntima en Italia, rodeados de sus seres queridos. Las fotos de la boda fueron espectaculares, ella radiante, él emocionado, y ambos derrochando amor por los cuatro costados. Fue un momento mágico que demostró que su amor es fuerte, real, y que está destinado a durar. La elección de Italia como escenario de su boda fue un reflejo de su amor por los viajes y su deseo de celebrar su amor en un lugar romántico y especial. La ceremonia, aunque íntima, fue un derroche de elegancia, belleza y emoción. Verlos dar el sí, quiero fue un momento que conmovió a sus fans, que celebraron con ellos este hito en su historia de amor. Y desde entonces continúan demostrando que están más enamorados que nunca. Siguen compartiendo momentos especiales en redes sociales, mostrando su día a día, sus viajes y sus momentos de felicidad. Siguen siendo un ejemplo de amor verdadero, y nos inspiran a creer en las relaciones duraderas. Su amor no es solo una historia de cuento de hadas, sino una realidad que se construye día a día, con pequeños gestos, con palabras de cariño y con la constante compañía. Sus publicaciones en redes sociales son un recordatorio de que el amor está vivo, que crece y que se celebra. Pero, ¿qué es lo que realmente hace que su historia de amor sea tan especial? Creo que va más allá de la química en pantalla y de las fotos románticas en redes sociales. Se trata de algo más profundo, más auténtico. Es la forma en que se miran, la forma en que se hablan, la forma en que se apoyan mutuamente. Es la complicidad que tienen, la confianza que se tienen, el respeto que se profesan. Es la capacidad de ser ellos mismos, de mostrarse tal como son, sin máscaras ni pretensiones. En el mundo del espectáculo, donde las relaciones a menudo son efímeras y las apariencias lo son todo, Serkan y Özge han logrado crear una historia de amor que es un ejemplo a seguir. Han demostrado que es posible encontrar el amor verdadero, que es posible mantener una relación sólida y duradera, incluso bajo la atenta mirada del público. Han demostrado que el amor es mucho más que una atracción física, que es mucho más que un romance de verano. Es una conexión profunda, una complicidad inquebrantable, un apoyo incondicional.
Su historia de amor es un recordatorio de que el amor verdadero existe, que es posible, que es alcanzable. Es un recordatorio de que el amor es una aventura, un viaje, una experiencia que vale la pena vivir. Es un recordatorio de que el amor es algo que se construye día a día, con pequeños gestos, con palabras de cariño, con momentos compartidos. Y así, amigos, llegamos al final de este vídeo. Hemos recorrido juntos la historia de amor de Serkan Ayolu y Ozge Gürel, desde sus inicios en Kiraz Mepsimi, hasta su boda en Italia y su vida actual. Hemos hablado de su complicidad, de su respeto, de su naturalidad. Hemos hablado de su éxito profesional, de sus viajes, de su vida personal. Hemos hablado, en definitiva, de su amor. Espero que este vídeo os haya gustado, que os haya parecido interesante, y que hayáis disfrutado tanto como yo hablando de esta maravillosa pareja. Me encanta compartir con vosotros estas historias, estas emociones, estas reflexiones. Me encanta saber que hay personas que se identifican con estas historias, que se emocionan con ellas, que se inspiran en ellas. La historia de Serkan y Ozge es una historia de amor que nos recuerda que el amor es posible, que el amor existe, que el amor es real. Es una historia de amor que nos invita a creer en el amor, a apostar por el amor, a luchar por el amor. Es una historia de amor que nos inspira a ser mejores personas, a ser más comprensivos, a ser más cariñosos. Espero que la historia de Serkan y Ozge os haya emocionado tanto como a mí. Espero que os haya inspirado a creer en el amor, a buscar el amor, a cultivar el amor. Espero que os haya recordado que el amor es el motor de la vida, la fuerza que nos impulsa a seguir adelante, la razón por la que vale la pena vivir. Muchísimas gracias por ver el vídeo. ¿Qué os ha parecido la historia de Serkan y Ozge? ¿Cuál es vuestro momento favorito de su relación? ¿Hay algún otro detalle, alguna anécdota, alguna curiosidad que queráis compartir? Dejad vuestros comentarios abajo, me encanta leerlos y saber vuestra opinión. Me encanta debatir con vosotros, intercambiar ideas, compartir experiencias. No dudéis en compartir vuestras impresiones, anécdotas y cualquier otra cosa que se os ocurra. Me encantaría leer vuestras historias, vuestras opiniones, vuestros sentimientos. Me encantaría saber qué pensáis de Serkan y Ozge, de su relación, de su historia de amor. Me encantaría saber qué os inspira, qué os emociona, qué os hace creer en el amor. Y por supuesto, no os olvidéis de darle me gusta al vídeo si os ha gustado, de compartirlo con vuestros amigos y familiares, y de suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Porque amigos, esto no se queda aquí. Tenemos mucho más que contar, mucho más que descubrir. Hay muchas más historias de amor, muchas más vidas fascinantes que explorar. Hay muchos más actores, actrices, series y películas que analizar, comentar y celebrar. Así que estad atentos. Pronto volveremos con más contenido, con más emociones, con más sorpresas. Volveremos con más historias, con más chismes, con más datos curiosos. Volveremos con más amor. Mientras tanto, os invito a seguir disfrutando de la vida, a seguir amando, a seguir creyendo en el amor. Os invito a seguir buscando la felicidad, a seguir persiguiendo vuestros sueños, a seguir siendo vosotros mismos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Y no olvidéis, el amor está en el aire, solo hay que saber respirarlo. Hasta la próxima. Adiós.